Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos en la sección Entrevistas desde Lousis y en esta ocasión el invitado es Gastón, un viejo conocido y amigo que siempre ha estado muy interesado en el autoconocimiento y comprensión de la realidad, desde el interdisciplinario punto de vista de la historia, la filosofía, la psicología y la espiritualidad. De ahí que el tema a plantear sean las reflexiones de Carl Jung acerca de la necesidad humana de dar un salto espiritual y sobre las fuerzas inconscientes que lo impiden. Ciertamente esta problemática es muy anterior a Carl Jung, ya que los antiguos creían en la fuerza sobrenatural del destino, y este poder era inevitable, incluso para los dioses y los demonios, aunque estas entidades y los iniciados en las religiones mistéricas podían alcanzar el libre albedrío a través del conocimiento, pues el mismo Platón decía que un intelecto superior puede someter al destino, moldearlo e incluso cambiar su resultado final. Sin embargo, en 1949, Jung escribe su libro La realidad del alma, donde nos dice que el ser humano tiene un destino interior e individual, pero este fue sustituido sutilmente por el destino indefinido, inconsciente y colectivo que el propio sistema de cosas otorgó a cada ser humano. Por esto, los poderes fácticos y terrenales crearon el concepto de masas sociales y rebaños ideológicos para evitar el desarrollo del potencial psíquico del ser humano a partir del libre albedrío. No obstante, algunos descubren el camino, se hacen conscientes y se dirigen hacia su auténtico destino. Precisamente en una carta de 1960, Carl Jung dijo: «Sigue aquella voluntad y aquel camino que la experiencia te confirma como tuyo y que es la verdadera expresión de tu individualidad». Si bien Jung también reconoce que solo un número restringido de individuos podrían iniciar el camino y afrontar los desafíos, porque la mayoría de los humanos están dirigidos por el subconsciente, están dormidos y presentan enormes problemas psicológicos y espirituales. Hola Gastón, ¿qué piensas al respecto? El problema del ser humano, según lo que expresa Jung en su carta, es que resulta un completo desconocido para sí mismo. El ser humano busca arreglar sus problemas desde fuera hacia adentro, ya sea enfrentando sus obstáculos del día a día que le impiden alcanzar sus propósitos y anhelos individuales o colectivos, o esperando que un líder, ya sea político o espiritual, o una persona como por ejemplo un psicólogo, lo haga por él y le imponga ciertas normas para así adaptarse a ellas, con la esperanza de encontrar seguridad. Como dijo Jung, mientras los seres humanos no nos ocupemos de nosotros mismos, es decir, de poner en marcha el autoconocimiento a través de la vida de relación, seguiremos siendo esclavos de nuestro inconsciente y a eso lo llamaremos destino. O sea, el ser humano debe encontrar una nueva actitud espiritual, una nueva realización a partir del autoconocimiento. Esto implicaría comprender conscientemente las fuerzas arquetípicas que operan a través del ego y la limitada conciencia, con el propósito de sustituirlas por el libre albedrío y el destino consciente e individual. Así que, teniendo en cuenta esto, y con la pretensión de profundizar en la carta de 1960, entonces, ¿qué nos quiere decir Carl Jung con eso de encontrarse a sí mismo, autoconocerse, seguir el camino de la voluntad e individualizarse? Como dije anteriormente, la vida es relación. Para conocernos a nosotros mismos necesitamos percibir atenta y profundamente nuestra experiencia, en contacto con todo lo demás, ya sea con otras personas, con nuestras propias ideas, nuestra manera de ver la vida, nuestras reacciones, etc. Si una persona piensa que para conocerse a sí mismo debe encontrarse aislado de todo contacto o influencia externa, o esperar que otra persona, ya sea un profesional de la salud mental o líder espiritual, lo guíe hacia ello,
cae en un error, porque lo que somos se refleja a través del cristal de nuestras relaciones, y solo nosotros mismos podemos percibir esa verdad en nosotros mismos. Es ahí donde el inconsciente se materializa en nuestros actos y pensamientos y podemos conocerlo, y ese es el autoconocimiento. Conocer ese filtro del inconsciente con el que observamos y nos relacionamos con todo lo demás, que determina nuestra conducta y elabora nuestros juicios, valores, etc. Necesitamos ese roce cotidiano con los hechos y observar a nuestro yo reaccionando a dichos hechos. Podremos leer miles de libros que nos hablen de la realidad, la autorrealización, la paz, el amor, el miedo, la contradicción, etc. Pero si todo eso no lo experimentamos cotidianamente observando el movimiento de nuestro ser en relación, nunca podremos descubrir su profundo significado en nosotros y generar esa transformación, y solo nos quedaremos con conceptos e ideas comprendidas de forma incompleta. Individualizarse no quiere decir aislarse, sino ver las cosas por uno mismo, y solo pueden ser vistas relacionándose con ellas, con todo nuestro ser. Seguir el camino de la voluntad es esa percepción y comprensión atenta y directa de los hechos, para así encontrar la acción recta, que es la que surge de la comprensión directa de un hecho, y su actuar en consecuencia. Si nuestra mente está llena de deseos e ideas cristalizadas que contradicen los hechos, lo lógico es que los mismos nos conduzcan al caos y la contradicción. Pero tampoco podemos pasarnos la vida reprimiendo dichos deseos o ideas, porque forman parte de nosotros y debemos conocerlas, lo cual es un hecho. Si uno observa todo eso libremente, de forma atenta y consciente, uno va progresando en el camino de la acción recta, la verdadera voluntad. Por cierto, tienes un canal donde expones y analizas a los personajes de la historia a través de las cartas. Sin duda, el documento epistolar es altamente revelador, por tratarse de una correspondencia de naturaleza privada. Precisamente, en mi caso, consulto muchas cartas, para conocer el pensamiento de Carl Jung y de otros iniciados. Por cierto, Gastón, ¿cómo se llama tu canal? Bueno, y sobre mi canal, Cartas con Historia, como su nombre lo indica, está dedicado exclusivamente a la lectura de cartas de personajes históricos de todo tipo y época, para lo cual mi labor antes de su lectura directa es hablar primeramente del contexto histórico en el cual fue escrita y hacer una breve reflexión. Mi propósito es mostrar la historia de una forma más verídica y cotidiana a través de las cartas, para que el público pueda conocer a los personajes históricos de una forma más auténtica. La historia no suele ser contada de forma sesgada muchas veces. Lo que yo trato de hacer en el canal es compartir testimonios verídicos que nos acerquen a una comprensión más realista e inspirar esa sensación de viaje en el tiempo. Por ejemplo, podemos tener una idea concebida acerca de un personaje en particular, como podría ser Maquiavelo, por ejemplo, y pensar en el poder y todas esas cosas que pensamos cuando se nos viene a la cabeza dicho personaje. Pero ¿qué pasa si yo les leyera una carta de Maquiavelo a un amigo, hablándole de lo feliz que se siente de haber encontrado el amor a los 50 años? La cosa cambia, ¿no? Bueno, esa es mi idea. Acercar nuestra mirada hacia personas de carne y hueso, con sus complejos errores y virtudes. Ya después decide usted mismo con qué impresión se queda. Gracias, Gastón. Hasta la próxima.